Empezamos con la clase 7. Entonces lo último que habíamos visto la clase anterior eran las congruencias y aplicábamos el caso para los ZMs que ya vieron en álgebra moderna, perdón, en álgebra superior. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa eso? Si queremos Z4, por ejemplo, si m es igual a 4, recordar que m son donde estaba un número natural distinto de cero. Entonces m puede ser un, perdón, entero, bueno, sí es entero, pero en particular naturales. Puede ser cero, uno, perdón, uno, cero no, uno, 2, 3, etcétera. Entonces, si m es igual a 4, ¿cómo sacamos? No sé por qué no escribo bien esto. ¿Cómo sacamos quién es Z4? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, eh, o sea, dividimos entre 4 los enteros, y los clasificamos según el residuo. Entonces, en este caso el residuo será o 0, o 1, o 2 o 3. Entonces, los que tengan restos 0 van a pertenecer a 0, 4, a la clase del 0. Los que tengan residuo 1 van a pertenecer a la clase del 1, etcétera. Entonces, en este caso particular, pues tendríamos que... Entonces tenemos 4 clases, que en este caso le llamaban clases de congruencia módulo 4 en este caso. Entonces lo que vamos a hacer con módulo 4 se puede hacer con módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 5, módulo 7, etcétera. Entonces, ¿quiénes son estos? Pues lo que hacemos es tomamos los enteros y todos los enteros que tengan residuos 0. O sea, vamos a hacerlo por aquí. Entonces sería dividir ¿cómo le ponemos? O lo dije mal. Sería 4 entre 4. Entonces 4 por una 4 me da 0. Entonces todos los múltiplos de 4, 8, 12 y todos los que son negativos también. Entonces 4 entre 4 es 0, es 1, perdón. Entonces no tiene residuo. 8 entre 4 es 2. Lo mismo, menos 4 entre 4 es menos 1. Etcétera, ¿no? Entonces luego 12 sobre 4 es 3, 16 sobre 4 es 4, etcétera. Entonces todos los números enteros que divididos entre 4 nos da residuo 0 son... bueno, el mismo 0 también. 0 sobre 4 es igual a 0. Entonces sería el... Vamos a poner así, menos 12, menos 8, menos 4, 0, 4, 8, 12, etcétera. 16. Entonces, esa sería la clase del 0. Luego la clase del 1 son los que nos dan como cociente 1. Como residuo el 1, perdón. Entonces sería... 1 entre 4 es 4 por 0, 0, me da 1. Luego el 2 no, el 5, 5 entre 4, 4 por 1, 4, 5 me da 1. Luego el 9,
4 por 1, 4. No, 4 por 2, 8, perdón. Para 9, 1. Entonces todos los que me den residuo 1, obviamente los negativos también van a pertenecer a la clase del 1, módulo 4. Entonces, como hemos visto ya, sería el 9, el 7, no, el 7 no, el 13, 13 entre 4, 4 por 2, 4 por 3, 12 y 13 1. Entonces también el 13 y en los negativos sería, según lo que vimos, 1 menos 3 igual a, perdón, 1 menos 4 igual a menos 3, luego menos 3 menos 4 igual a menos 7, y de este lado es 1 más 4 igual a 5, 5 más 4 igual a 9, que es como los vamos viendo aquí, si se fijan, es el 1, el 5 que sería 1 más 4, luego el 9 que sería 5 más 4, luego el 13 que sería 9 más 4, y en el lado de los negativos sería 1 menos el 4, me da el menos 3, luego menos 3 menos el 4, me da menos 7, etcétera. Entonces, esta clase de aquí sería menos 7, menos 3, 1, 5, 9, 13, etcétera. Luego la clase del 2, ya no lo voy a hacer, pero sería de manera similar a lo que está aquí. Sería 2 menos 2, 6 menos 10, 14. Ajá, en el caso de los pares se respeta lo que está aquí, entonces sería menos 10, menos 6, menos 2, 2, 6, 10, etcétera. Son todos los que me dan residuo 2 y los que me dan residuo 3. Pues para los negativos háganlo de esta manera para no tener errores. Entonces sería como acá. No voy a poner los negativos, pues sería el 3, el 7, el 11, el 15, etcétera. Entonces, ¿quién es Z4? Pues Z4 es la clase del 0 módulo 4, la clase del 1 módulo 4, la clase del 2 módulo 4 y la clase del 3 módulo 4. Entonces cada entero va a estar en uno y solo uno de estos conjuntos. Entonces, bueno, a ver, pongan un asterisco, chequen que esté bien lo que hice aquí, porque recuerden que el teorema lo que nos dice es que todas estas deben de ser disjuntas y no estoy seguro aquí al sacar esto de acá si me va a dar un menos 3 aquí o un menos 7. No sé. Creo que no, pero hay que verificar. Entonces, ok, todo esto de las congruencias tiene ciertas propiedades que no vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué sería esto? ¿Por qué lo puse así? Porque la regla que habíamos visto nos dice que es para que sean congruentes. Por ejemplo, en el 1 tiene que ser 1 más 4 veces k. Donde k es un entero, acuérdense. Es un entero. Entonces 1 más 4 por 1, 1 más 4 por 2. Si lo quieren ver así, que aquí lo puse así como yéndolo sumando, pero pueden usar esta regla de aquí. Entonces sería 1, 1 más 4, 1 más 4 por 2, 8, 1 más 4 por 3, 12, etcétera. 1 por menos 4,
1 menos más 4 por menos 1, que sería menos 4, me daría 1 menos 4 menos 3. Luego 1 menos 8 me daría menos 7, etcétera. Y así con los demás, nada más modificando esto de aquí por el 2 o el 3. Entonces, ok. ¿Qué más? Entonces, ahora vamos a definir lo que es un espacio cociente. Entonces, definición número 3. El conjunto de todas las clases de equivalencia es llamado el espacio cociente. Denotado por X partido por la relación de equivalencia. Y el elemento, bueno, acá déjenme, ¿dónde, dónde tenía la definición de eso para que lo agreguen en sus notas? ¿Dónde había definido la clase de equivalencia? Aquí. Y A es el representante de la clase A. Un representante. Entonces aquí un representante pues sería, de la clase del 1 en 4 pues sería el 1, otro representante el 5, el 9, etcétera. Ok. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Vamos a tomar m igual a 2 para las clases de congruencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a encontrar quién es Z2. En palabras, si un entero, por si todavía no lo hemos entendido bien, si un entero es dividido por 2, entonces el residuo es 0 o 1. Y si dos enteros, vamos a decir n y m, dan el mismo residuo, entonces decimos que m es equivalente con n, que es, dicho en palabras, lo que estamos expresando acá. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar los Z2, entonces tenemos que la clase de equivalencia de A en 2 van a ser los elementos en Z tales que A es congruente con B módulo 2. Esas son las clases de equivalencia de A. Entonces, ¿cuántos de estos diferentes tenemos? Pues de acuerdo al residuo. Entonces lo que hacemos es tomamos todos los enteros y los dividimos entre 2. Los 0 entre 2 me da 0. Con residuo 0. 2 entre 2 me da 1. 4 entre 2 me da 2. Con residuo 0, por eso no le sumo nada aquí. 6 entre 2 me da 3, etcétera. Y lo mismo con los negativos. Entonces, lo que tenemos es que la clase del 0 módulo 2 van a ser los números menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, etcétera. Y luego los que nos dan 1 sería el resto. 1 entre 2.
1 entre 2 es 2, 0 y me da residuo 1, 3, 2 entre 3, 2 por 1, 2 me da residuo 1, etcétera. Y lo mismo con los negativos. Entonces, la clase del 1 módulo 2 van a ser todos los impares, menos 3, menos 1, 1, 3, 5, 7, etcétera. Entonces tenemos esas dos clases de equivalencia. Entonces, z, los enteros módulo 2 va a ser el conjunto de las clases de equivalencia del 0 y las clases de equivalencia del 1. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta clase de equivalencia que dimos aquí? Con esta clase de equivalencia lo que hace es que a nuestro conjunto de números enteros lo divide en dos, en la clase del 0 y en la clase del 1. Entonces todos los de la clase del 0, que son los menos 4, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, etcétera. Todos están aquí y acá están todos los impares. Entonces por eso creo que por acá tengo un error aquí. Ahorita que estaba viendo esto, pero eso se los dejo a ustedes para que lo chequen. Entonces, esa clase de equivalencia nos parte el conjunto en dos subconjuntos de Z que son disjuntos, como ya probamos en el teorema. Entonces, esta, la clase de equivalencia esta, que es cuando dan el mismo residuo, divide a Z en dos clases. Los enteros pares y los impares. Ok, entonces cuando elegimos un representante de la clase del 0 o del 1, a ver, ¿cómo quiero decir esto? Podemos elegir, o sea, de esta clase podemos elegir un representante de la clase del 0. Entonces, un representante de la clase del 0 podría ser, no sé, 0, por ejemplo, o 2, o el 4, el que queramos de esa clase. Entonces, todos estos, cualquier número de estos que está aquí es un representante de esta clase de equivalencia. Y podemos, y uno de la otra clase, del 1. Entonces podríamos escoger, no sé, al menos 1, por ejemplo, o al menos 3, o al menos 5, o al 1, o al 3, o al 7, etcétera. Cualquiera de esos es un representante de esa clase de equivalencia. Entonces, escribimos el espacio cociente como z dividido con esta clase de equivalencia. Y este espacio cociente se puede demostrar que es isomorfo a todo Z2, que es el grupo, es un grupo que vamos a ver cuando veamos el grupo de homotopía, es el grupo cíclico de orden 2. Entonces, que como ya estudiaron en cálculo en álgebra, tiene una álgebra definida. Entonces, ¿cuál es esa álgebra? Que 0 más 0 es igual a 0, que 0 más 1 es igual a 1 más 0, eso es igual a 1, y que 1 más 1, en este caso, por ejemplo, que sea igual a 1. Entonces, en este caso, este z partido por la relación de equivalencia se puede escribir como z partido con los enteros pares, por ejemplo. 2 veces z. Entonces,
Si todos los enteros están divididos en clases de equivalencia de acuerdo a que el residuo de la división por un m este, sea cualquier número, el espacio cociente es isomorfo a Zn. Entonces, es decir, en general, se puede probar que el espacio cociente de Z con esa relación de equivalencia va a ser isomorfo a Zn. No solamente se cumple eso para el Z2. Y esto se va a poder escribir como el espacio cociente de Z con NZ. O bueno, este es el que le habíamos llamado M anteriormente, pero da igual, son los nombres, porque ese M es natural. Entonces, ¿qué es el grupo cíclico de orden N? Que estudiaron en álgebra moderna. Entonces, bueno, ¿qué es un grupo cíclico? Un grupo cíclico es un grupo que está generado por un solo elemento, nada más. Entonces, pero esto, vamos a volver a esto para estudiarlo con más detalle cuando veamos los grupos de homotopía. Entonces, ahora si X es un espacio en el sentido usual, es decir, si X es un espacio topológico, entonces el espacio cociente puede, como decimos aquí, digamos, puede ser realizado como figuras geométricas, o sea, puede interpretarse geométricamente. Geométricamente. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir sean XY que pertenecen a R, es decir, si lo vemos como la recta geométrica, dos puntos de R, dos puntos en R. Y introducimos una como X está relacionado con Y y existe un número entero n tal que y es igual a x más 2 npi, que sería más n por 2pi, más bien así para que se vea como lo teníamos antes. Entonces, ok, esa va a ser la relación de equivalencia. La relación, perdón. Ahora, número 1, afirmación, esta sigma definida así es una relación de equivalencia. Es una relación de equivalencia. Entonces, ¿por qué número 1? X está relacionado con X, pues para n igual a 0 tenemos que Y es igual a X más 0 por 2pi, que es igual a X. Entonces Y es igual a X, que para el caso quiere decir que X es igual a X. Entonces X está relacionado con X justamente. Ok, primera parte trivial. Número 2, si X está relacionado con Y, eso significa por definición que Y es igual a X más N por 2pi. Y N en los enteros. Entonces, podemos escribir esto como X igual a Y menos N por 2pi. Y esto es igual a Y más menos N por 2pi. Y si N está en Z, menos N también está en Z.
que es el inverso, es un campo. Entonces, ¿esto qué significa? Entonces x, que y, perdón, esté relacionado con x, según la definición que dimos aquí. Nada más que en vez de ser n es menos n y aquí en vez de y es x y en vez de x es y. Y número 3. Número 3. Si x está relacionado con y está relacionado con z, entonces de nuestra definición de relación, perdón, pero no sé si es de equivalencia, que x esté relacionado con y significa que y es igual a x más n por 2pi. Y que y esté relacionado con z significa que z es igual a y más n' por 2pi. Ok, entonces de aquí tenemos que y es igual a z menos n' por 2pi. Entonces como y es igual a esto y y es igual a esto implica que x más n por 2pi es igual a z menos n' por 2pi. Y entonces esto implica que z es igual a x más n' por 2pi. Pero como z es un campo y n' están en z, entonces n más n' están en z también. Porque es un campo. Entonces, por lo tanto, este n más n' pues le puedo llamar que sea un m, que esté en z también, y entonces z es igual a x más m por 2pi. Y esto lo que nos dice es que x es equivalente con z. Entonces, por lo tanto, es de equivalencia. Entonces, siempre cuando uno empieza a hacer cosas y necesita ver si algo es de equivalencia o no, pues lo primero es encontrar una relación y una vez que uno la obtiene, dependiendo las características que uno desea para qué es, cuál es el objeto de esa cosa que estamos definiendo, entonces inmediatamente después hay que ver que sea una relación de equivalencia y entonces una vez dado eso se pueden encontrar sus clases de equivalencia, su espacio cociente, etcétera, etcétera. Entonces es una relación de equivalencia. Entonces, ¿cuál es la clase de equivalencia de x? Pues según nuestra definición de clases de equivalencia van a ser todos los y en R tales que y esté relacionado con x. Entonces, ¿qué significa eso? Que van a ser todos los x, bueno, todos los y en R tales que, según la definición, y es igual a x más n por 2pi. Y acá como es reflexiva, da igual si tomo y equivalente con x en el orden que está aquí, o x equivalente con y, lo que sea, ¿no? Aquí lo estoy tomando al revés para poner y igual a x más 2npi. Pero eso es porque ya sé que es de equivalencia, entonces da igual si aquí pongo la x o la pongo acá. Cosa que no pasaba con la definición. Cuando yo lo defino, tengo que trabajar con esto así, en este orden como está aquí. Pero ya hemos demostrado que es que cumple con las propiedades de relación de equivalencia, entonces estar así es lo mismo que estar así, y eso significa que estar así es lo mismo que estar x igual a y más n por 2pi. Nada más como una pequeña observación. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que esto es igual a un montón de números. Tenemos x con los negativos menos 2, por ejemplo, menos 2 por 2pi. O sea, x menos 4pi, x menos 2pi. X más 2pi, x más 2 por 2pi, x más 3 por 2pi, etcétera, porque este n, acuérdense que es un entero. Entonces, así se ve la clase de equivalencia de x. Entonces, ¿qué significa esto? Que un número x que esté en el intervalo 0 a 2pi sirve como un representante
de la clase de equivalencia de X. Pues lo que tenemos es la recta. Aquí tenemos el 0. Y entonces tenemos múltiplos de 2pi, 4pi, 6pi, etcétera. Y acá menos 2pi, menos 4pi, etcétera. Entonces, si el número X que agarramos es este, cualquier número real que esté aquí, este es X. Entonces, este X va a ser representante de la clase de equivalencia de X, porque según lo que dice aquí es X, X más 2pi, X más 2 por 2pi, etcétera. Entonces, X más 2pi pues sería este que está aquí, y luego este que está, bueno, 2pi, no se ve bien, 2pi, luego aquí sería X más 4pi, etcétera, etcétera. X menos 2pi, etcétera. Entonces, cualquiera de estos es cualquier X aquí en este intervalo va a ser un representante de todo eso, de esta clase de equivalencia de aquí. Entonces, observemos que 0 y 2pi son puntos distintos de R. Son puntos distintos de R. Pero, de acuerdo a la relación de equivalencia, estos puntos son el mismo elemento en el conjunto R partido con la relación de equivalencia, o sea, en el conjunto cociente. Entonces, ¿quién es el espacio cociente? Es el círculo. Unos monstruos aquí. Entonces, este espacio cociente de R con esa relación de equivalencia va a ser la circunferencia de radio 1. Es el círculo. Entonces lo que tenemos es que de 0 a 2pi en el círculo eso equivale a tener el ángulo 0 y dar una vuelta completa. Entonces si yo tengo el número X aquí, entonces es plantarse aquí y darle una vuelta completa al círculo para encontrar al siguiente elemento equivalente. Entonces aquí sería X más 2pi, X más 2 por 2pi, etcétera. Y si eso sí vamos así. Si restamos quiere decir que demos una vuelta en sentido contrario. Entonces, sería hacer esto por la línea azul, ¿no? Y llegamos al mismo punto, eso sería X menos 2pi, etcétera. Y es lo mismo que darle una vuelta, porque el punto no se mueve. Entonces, ese espacio cociente R con esa relación de equivalencia es S1, y ese círculo lo podemos ver como en variable compleja como E a la I teta, tal que 0 es menor o igual que teta, menor que 2pi. ¿No? Entonces, si X es igual a 0, entonces 0 es igual a 2pi, 4pi, 6pi, son el mismo punto. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que nos dice que X es igual a X más 2pi, X más 2 por 2pi, etcétera. Entonces, donde este z es igual a E a la I teta, que sería coseno de teta más I seno de teta, y como los complejos son isomorfos a R2, como ya aprendieron en variable compleja, pues esto se puede ver como coseno de teta, seno de teta. Entonces, un punto en la circunferencia. Entonces, geométricamente hemos encontrado una interpretación geométrica de lo que es ese conjunto cociente. Entonces, en este caso, ese conjunto cociente es la esfera.
perdón, la circunferencia. Entonces, iba a mencionar algo relacionado con vecindades aquí, pero mm, no, pero está bien. Entonces, a ver cómo les puse el cociente. Ah, bueno, nada más les di esta notación. Entonces, según los ejemplos que hemos visto, entonces el espacio cociente, el espacio X con una relación de equivalencia, es el conjunto de clases de equivalencia. Entonces, en este caso, en este conjunto, en los números reales con esta clase de equivalencia, solamente tenemos una clase de equivalencia, la clase de X. Y esa clase de equivalencia es justamente el espacio cociente. Entonces, este R cociente que es S1 es el conjunto de clases de equivalencia X tal que X pertenece a X, es decir, son los Y en Y tales que Y está relacionado con X. Para todo X que pertenece a X. Y en este caso es la circunferencia. Ahora, eh, podemos asociar un mapeo con la clase de equivalencia de la siguiente manera. O sea, vamos a tomar una función que vamos a llamar Q, que va a ir del espacio X al espacio cociente que le habíamos puesto aquí. La relación de equivalencia, vamos a poner así. Entonces tal que a cada elemento de X, esta función lo que hace es, o sea, Q de X va a ser la relación de equivalencia de X. Entonces, en el caso particular del ejemplo que vimos anteriormente, esta Q sería el espacio es R, y esto lo manda R con esa relación de equivalencia que definimos al principio, que da la casualidad que es S1. Entonces, cada elemento X en R lo vamos a mandar a Q de X, que va a ser justamente la clase de equivalencia de X como tenemos aquí, y esa clase de equivalencia la definimos como X más N por 2pi, donde N es un entero. Para cada X en los reales. Entonces, para cada X tenemos una cosa de estas. ¿De acuerdo? O sea, lo que nos va a marcar es, o sea, digamos, más bien, dije mal lo que dije antes. O sea, parece que es una clase de equivalencia, pero no, porque estos X's corren en todo R. Entonces, como se habrán dado cuenta cuando hicimos el diagrama de aquí, pues efectivamente, ¿cuántos X's tenemos? Un conjunto, tanto como los números reales. Entonces, un conjunto no numerable. Entonces, tenemos un montón de clases de equivalencia, una por cada punto en R. Nada más que las podemos escribir nada más de una sola forma, es lo que quise decir anteriormente. Entonces, vamos a definir, con lo anterior, vamos a definir lo siguiente. Entonces, definición 4. Entonces, sea X un conjunto no vacío con una relación de equivalencia.
con una relación de equivalencia esta. Entonces, el espacio cociente, o el conjunto cociente, perdón, de X es el conjunto X partido con esa clase de equivalencia, cuyos elementos son todos clases de equivalencia distintas de ese sigma. Y la función, esta que llamamos Q, la van a ver como una pi, pero da igual nombre, si quieren pónganle la misma Q aquí, que va a ir del espacio X al espacio cociente, dada por pi de X igual a las clases de equivalencia X, es el mapeo cociente. Que son cosas que tienen que ver con la topología inducida que vamos a ver más adelante. Entonces, ya que vimos espacio cociente, ahora, ¿qué es lo que quería ver? Bueno, pues ahora sí, vamos a, vamos a usar relaciones de equivalencia para construir nuevos objetos geométricos eh, que parten de otros objetos conocidos. Entonces, de manera que esos nuevos objetos preserven propiedades importantes de los objetos originales de los cuales parten. Por ejemplo, este, vamos a construir un plano, bueno, un cilindro. Un cilindro. Bueno, vamos a ver que un plano y un cilindro tienen la misma forma de medir, es decir, tienen la misma métrica. Entonces, lo cual del teorema egregio son superficies que tienen, bueno, no del egregio, de lo que vieron en geometría diferencial son superficies que tienen curvatura gaussiana constante igual a cero. Y entonces del teorema del egregio que dice que la curvatura gaussiana de una superficie es invariante bajo isometrías locales, entonces lo que nos diría eso es que tanto el cilindro como, no sé, como el plano son, son como que la misma cosa, mientras que un cilindro y un toro, por ejemplo, son distintos no sé, por ejemplo, el toro de revolución, vamos a ver que es totalmente diferente este, a un toro construido con esta, con esta construcción geométrica de aquí, con el conjunto cociente. Entonces, ¿cómo le ponemos a esto? Mm, iba a hablar de algunas cosas, pero esas las vamos a ver después, como el teorema de Whitney, que conjuntos sean segundos contables, etcétera, geodésicas. Entonces, a ver, vamos a ver algunos ejemplos de eso que les acabo de mencionar. Entonces, para construir un cilindro, eh,
desde que éramos pequeños incluso lo que hacíamos era tomar una hoja de papel, una hoja de papel y enrollarla. Enrollarla de manera que pegábamos estos puntitos de aquí con estos puntitos de acá. Entonces lo hacíamos eso en la primaria, creo recordar que nos ponían a hacer ese tipo de cosas. O en la secundaria. Entonces lo pegábamos con su resistol y obteníamos un cilindro finito abierto, evidentemente. Entonces, matemáticamente lo que está pasando aquí es lo siguiente. Lo que tenemos nosotros es el plano R2, todo el plano R2. Tenemos todo el plano R2 que es infinito en principio. Y entonces lo que vamos a hacer es identificar. Vamos a partir así y ahorita explico qué estoy haciendo. Entonces, no, más o menos, esta distancia debe ser la misma. Bueno, ahí no se ve la misma cada vez que lo haga. Con eso es suficiente para que se entienda la idea, yo creo. Ok, entonces eh, vamos a tomar vamos a trazar estas rectas verticales de medida 1, digamos, en R, que este sea 1, 2, 3, etcétera. Entonces, vamos a decir que, o sea, lo que queremos hacer es que estos puntos, o sea, si esto mide 1, entonces, y aquí tengo un punto XY, por ejemplo, entonces este es Y este es X. Entonces, si a 1 le sumo X, lo que voy a tener es 1 más X que está aquí. Y la Y no la voy a mover. Entonces voy a tener toda esta serie de puntos. Este punto de aquí sería 1 más X o X más 1, Y. Y luego a este le sumo 1 otra vez, entonces sería el punto 2 más X, que está aquí, y a la misma altura Y. Entonces este sería X más 2Y, luego sería X más 3Y, etcétera. Creo que sí se entiende. Y lo mismo hacemos con todos los puntos. Entonces lo que vamos a ver es que todo este plano, visto de esta manera, identificando estos puntos como el mismo, lo que va a hacer es que todo el plano lo va a cerrar y ¿cómo lo habíamos llamado? Los representantes de esta clase de equivalencia, por ejemplo, de esta clase de equivalencia de todos estos puntos, en el plano van a estar aquí. Entonces, en esta franjita vamos a tener todos los representantes de todos los puntos del plano R2. Y entonces lo que vamos a hacer es construir el cilindro justamente identificando estos puntos con estos de aquí nada más. A partir de todo el plano. Entonces, vamos a decir que dos puntos pertenecen a la misma clase de equivalencia si sus coordenadas tienen la misma ordenada y sus abscisas difieren por un entero. Entonces, aquí puse un ejemplo sencillo del 1, nada más para visualizar, pero en general puede ser cualquier entero. Entonces, según lo que acabamos de decir es, bueno, voy a poner aquí la relación de equivalencia, va a ser la siguiente, que vamos a decir que XY, que pertenece en R2, XY es equivalente con X'Y', déjenme ponerlo así. XY va a ser equivalente con X'Y',
Sí, tienen la misma ordenada como vemos aquí, es decir, si y es igual a y x menos x', o sea, fíjense aquí, x sería x menos x', 1 más x, por ejemplo. Entonces, ¿esto que me da menos 1. Si lo hago al revés, es exactamente lo mismo. X más 1 menos x, esto me da 1, por ejemplo. Y luego x menos 2 más x, esto me da menos 2. Entonces, todos estos son enteros. Entonces, si la diferencia entre x y x' es un entero. Entonces, esa va a ser la clase de equivalencia. Entonces, la banda vertical esta que está aquí, ¿qué significa esa clase de equivalencia? Que todos estos puntos que marqué aquí, y el que sigue en cada franja y los que siguen de este lado, todos estos son el mismo punto. O sea, todos estos que estoy marcando aquí en grueso, este es el mismo, este es el mismo, el que sigue en la otra franja, en la otra y los que están acá también. Entonces, todos estos que están a la misma altura, tal que su diferencia es un entero, todos estos son el mismo punto. Entonces vamos a tener clases de equivalencia ahí y el representante de esa clase pues lo podemos tomar como el punto XY, o sea, este punto de aquí, pero bien podría tomar este, si quisiera, o este de aquí, o cualquiera de estos. Entonces, si estoy en esta otra línea, por ejemplo, todos estos puntos van a ser el mismo punto y un representante lo vamos a tomar como este de aquí, y así para cada punto aquí. Entonces, todo el plano lo estamos tomando como esta cosita que está aquí, con esta clase de equivalencia que estamos tomando. Entonces, la banda vertical va a ser, vamos a pensar que es 1 como está aquí, vamos a dejarlo como el 1, que eso nos va a ir dando todos los enteros si se fijan. Entonces, la banda vertical es, vamos a llamarle así, P raya, va a ser el conjunto de puntos XY tales que X está entre 0 y 1. Entonces, esto describe matemáticamente esta franja de aquí. Entonces, son todos estos puntos XY tales que X está entre 0 y 1. Entonces, son todos los puntos que están aquí. Esa es la banda vertical. Ahora, hay uno y solo un representante elemental de cada clase de equivalencia, excepto para los puntos que están afuera de las orillas, con la misma ordenada, porque hay dos elementos representativos de la misma clase de equivalencia, como pueden ver aquí. Entonces, ¿qué serían estos? Porque la diferencia de esto, de este con este, por ejemplo, siempre sería la misma. Entonces no caerían aquí, o sea, estarían en la misma clase de equivalencia, estos que están aquí. Entonces, esos puntos los vamos a identificar pegando esas dos, esos dos extremos, que viene a ser como la hoja de papel. Digo, aquí no la estamos partiendo aquí, pero también podríamos poner una clase, representantes para los que están en X para no dejar el cilindro infinito, digamos. Pero así como está, podemos pegar con esa clase de equivalencia. Entonces, este, vamos a llamarle sigma 1. Bueno, no sigma, viborita 1. Entonces, identificamos los puntos de las líneas
o de la frontera de la frontera de B, que vienen a ser estas líneas, esta línea azul y esta línea blanca que está aquí, como equivalentes, pegándolos. Entonces obtenemos un objeto que puede ser pensado como un cilindro infinito. Entonces lo que hacemos es tomamos esa hoja infinita. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos todo el espacio. De todo el espacio definimos una relación de equivalencia que es esta, que nos hace ver que no necesitamos todo el espacio en X, solamente necesitamos una banda infinita. Y entonces estos puntos extremos que son que tienen dos representantes, los hacemos el mismo. Y entonces los pegamos. Y entonces lo que formamos es el cilindro infinito. No sé cómo pintarlo, pero el cilindro infinito. Y aquí tendríamos a nuestro X, Y. Entonces el cilindro va a ser R2, todo R2, con la relación de equivalencia sigma 1. ¿De acuerdo? Entonces, repito, todos estos son elementos de la misma clase, entonces cogemos a este como representante, pero hay un problema con los que están en la esquina, porque este es el mismo que este, que este, que este. Entonces todos esos los vamos a mandar a un solo punto. Y eso equivale a agarrar estos lados y pegarlo. De manera que donde poníamos el pegamento se encimaban las caras del papel. Y entonces eso vendría a ser como el mismo punto ya. Pero está dado por la misma clase de equivalencia de aquí. Entonces con esa clase de equivalencia que definimos, R2 con esa clase de equivalencia nos da todo el cilindro infinito. Ahora, entonces, podemos hacer el cilindro finito como había dicho. Entonces voy a encimar aquí, pero... Entonces, tomando otra clase de equivalencia, es decir, ¿cómo pongo esto? Sí, es decir, poniendo que el conjunto X sean todos los pares ordenados X y en R2 tales que el valor absoluto de X es mayor o igual que 1 y el valor absoluto de Y es mayor o igual que 1. Entonces identificamos los puntos, o sea, lo que tenemos es lo que vamos a tener ya es un rectángulo. De modo así, y no me tardo más. Y entonces vamos a identificar este 1,y, por ejemplo, con este de acá, con este menos 1,y, siguiendo la idea que hicimos. O sea, justo lo que estamos haciendo es extender esto, no solamente esta partecita de aquí, sino moviendo esto un medio, digamos. O sea, simplemente estoy trasladando esto a un medio menos un medio. A final de cuentas es lo mismo, porque esto es invariante bajo traslaciones. Entonces traslado eso de manera que obtengo algo así más simétrico para que a la hora de hacer los cálculos sea más sencillo. Y entonces identificamos los puntos en las orillas. O sea, el menos 1,y va a ser el mismo punto que 1,y.
y entonces obtenemos el cilindro. Entonces, este, bueno, ya se acabó el tiempo. Lo que vamos a ver va a ser cómo extender esto para ver el toro hecho con estas clases con este conjunto cociente también. Y qué diferencias hay con el toro de revolución, y ya con eso terminaríamos esta parte introductoria. Bueno, faltaría ver lo de cosas de topología, etcétera, pero no pasará de la clase 10.